Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta masterclass de Tokyo School. Hoy está con nosotros Daniel Risech, guionista y diseñador narrativo freelance. Os voy a contar un poquito sobre Daniel, y es que él compagina su trabajo como guionista con la docencia, imparte asignaturas de diseño narrativo, guion audiovisual y guión interactivo en la Fundación Tecnocampus y en IFP. Como guionista ha trabajado en diferentes formatos televisivos, largometrajes, teatro y videojuegos. Ha trabajado para productoras como Minoría Absoluta, La Cubana o Diagonal TV. En 2019 coescribe y estrena La Influencia, un largometraje de terror disponible en Netflix. En el ámbito de videojuegos ha colaborado como guionista y narrative designer con estudios como Undercoders, Handusoft Games o Dark Curry, habiendo publicado juegos como Super Epic, Entertainment World, Undead Citadel, Indicalypse o Pac-Man. En esta masterclass nos hablará sobre narrativa interactiva desde una perspectiva académica y profesional. Hola, muchas gracias y bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nada, en primer lugar decir que es un honor y un verdadero placer poder estar aquí con todos vosotros para dar esta charla y bueno, darle las gracias a Tokyo School por esta oportunidad. Como guionista de videojuegos realmente debo decir ante todo que es un trabajo que suelo pasar por una fase cuando arranco un proyecto de tener que convencer, ¿no?, a la gente del estudio de la necesidad de incorporar un guionista en el proyecto. Y eso es porque realmente el guión en videojuegos a veces es un apartado un poco satélite, ¿no? Puede ser un contenido que no parezca, quizá aparentemente puede que no sea como de lo más importante, ¿no?, que vaya a necesitar el juego. Y la verdad es que muchas veces, pues bueno, hay proyectos en los que me cuesta convencerlos, porque claro, hay juegos que tampoco requieren tanto una carga narrativa tan significativa, ¿no?, como otros. Y claro, y cuando ya están planteándose un juego más tipo un RPG o una aventura conversacional, un juego en el que realmente hay mucha narrativa, pues entonces, claro, normalmente ya quieren asumir ellos esa parte, ¿no?, ya sea además de la programación o del diseño. Entonces, en ese sentido, lo que os digo, remarcar un poco la importancia de la narrativa y de la figura del guionista en videojuegos. Doy por hecho que muchos y muchas de los que me estáis escuchando, si no estáis trabajando ya en vuestros propios proyectos de juego, lo haréis pronto. Y ya os lo digo, o sea, también aprovecho esta oportunidad pues para que reflexionéis sobre la carga narrativa de vuestros proyectos y si realmente tenéis esa voluntad de contar una historia, qué historia queréis contar, a quién se la queréis contar, por qué, porque eso hará que vuestro proyecto funcione muchísimo mejor. Para contar una historia en un videojuego usamos varias herramientas. La primera sería, bueno, una de ellas, no es que vayan ordenadas en un orden de relevancia, ni mucho menos, pero una de ellas y la que más podríamos entroncar con el audiovisual son las cinemáticas. Las cinemáticas que, como sabéis, son estas escenas no interactivas que tiene el juego que el jugador siempre las codifica como una pequeña recompensa. No hay cinemática si no ha habido progreso en el juego. Como he progresado, como lo estoy haciendo bien, el juego me recompensa y me deja por un momento respirar, puedo dejar el mando, puedo dejar el teclado y la trama del juego avanza sin necesidad de que yo esté ahí dándole al botón o haciendo lo que me están diciendo que tenga que hacer, ¿no? Una cutscene equivale a eso, a una recompensa a modo de hacer avanzar la trama. Tanto las cutscenes como las intermissions funcionan, como veis, dejando que el jugador no participe de ellas, es decir, no son interactivas, lo que las distingue de los scripted events. Un scripted event, como sabéis, es aquel acontecimiento narrativo o argumental en el juego que normalmente tiene lugar con el mismo motor del juego. Digamos, no hay una pausa que de repente nos lleva a otra escena que a veces se activa con otro motor gráfico, con un motor gráfico distinto al del core del juego. En este caso, pues dentro del mismo juego sucede algo, la interactividad a veces se reduce un poquito, podemos seguir jugando, pero no tanto, y la trama avanza.
que es básicamente lo que es la zanahoria que le ponemos, ¿no?, al burro ahí delante para que vaya tirando, ¿no? Es lo que nos motiva, ¿no?, a seguir jugando. Los diálogos entre personajes, por supuesto, eso también, como en cine y en literatura, no solo sirven para darnos información de la trama, sino para caracterizar a los personajes, para darnos información acerca de ellos. El diálogo es la manera más fácil de hacer avanzar una trama. Bueno, el game lore, el backstory del juego, todo lo que tiene que ver con la mitología, el universo, el mundo del juego, todo lo que podamos encontrar en forma de elementos distribuidos por el escenario, lo que se conoce como el environmental storytelling, ¿no? Esta narrativa ambiental construida a base, pues, de un periódico viejo que hay en un rincón del escenario, el diario de un personaje, el audiodiario de los personajes, una nota pegada en la pared. Pues todo eso es información que nos permite construir el relato, ¿no? El jugador es el que va ordenando esa información porque nos llega de manera no secuenciada, no lineal, y somos nosotros los que, pues, juntando esas piezas, vamos haciéndonos una idea, ¿no?, del universo del juego. Los paratextos, el game manual, esto también es, los paratextos esto ahora no se estila tanto, pero los juegos de cartucho, por ejemplo, ahora porque tienen mucho más peso, ¿no?, las descargas del juego digital, pero hace unas décadas los juegos de cartucho, los juegos físicos, pues bueno, cobraba mucha importancia ahí, ¿no? Todo lo que era el envoltorio, el diseño de la caja, el manual de instrucciones, los manuales también con claves antipiratería, ¿no?, para los juegos de PC antiguos, etcétera. Y bien, para ilustrar la charla, para articularla un poco, lo que he usado es el libro de Jesse Shell. Es un libro muy interesante que tengo aquí, ahora os voy a enseñar. Jesse Shell, bueno, él es el Shell Games. Dejadme que os lleve a su página, la página de su estudio. Jesse Shell es un teórico y diseñador de videojuegos norteamericano. Y bueno, lo que os digo, he usado un poco una serie de consejos que él da en este libro, en The Art of Game Design, unos tips, unos story tips, sobre todo orientados al tema del diseño narrativo. Y Jesse Shell, pues este autor, lo primero que hace es, bueno, un poco lo que os apuntaba antes, ¿no?, irse al audiovisual, ¿no?, irse al medio del que podríamos decir que vienen, ¿no?, un poco los videojuegos, el medio hermano que sería el cine, ¿no?, en este caso. Y recupera una vieja máxima de Hollywood que resume las grandes historias en muy pocas palabras, ¿no? Básicamente viene a decir que las grandes historias cinematográficas se pueden sintetizar con un personaje con un objetivo que encuentra distintos obstáculos, ¿no?, que le impiden alcanzar ese objetivo. Y a medida que esos obstáculos se vuelven más y más complejos, ¿no?, se vuelven más difíciles, pues bueno, lógicamente el conflicto se vuelve más interesante y ya tiene que haber esa progresión, ¿no?, sobre todo una idea de crescendo, ¿no?, en lo que es el segundo acto de la historia, que es cuando suelen empezar los obstáculos y las peripecias del héroe, del protagonista, pues que ahí haya como un de menos a más, un crescendo. Claro, esto nos lleva a una problemática. Como veis, os acabo de decir, ¿no?, que normalmente los objetivos, los conflictos se plantean a partir del segundo acto, ¿no?, en ese paso del primer acto al segundo acto, que es cuando suele haber un incidente que no participaremos. Pero en un juego, claro, el jugador lo que quiere es empezar a jugar. Y como dramáticamente la acción no viene hasta el segundo acto, pues nos encontramos con esa problemática, ¿no? Cómo condensar el primer acto, cómo explicar en muy poco tiempo y con muy pocos recursos un personaje interesante, un setting interesante, un conflicto interesante y a la vez no retrasar, no demorar demasiado el que empiece la acción, que es lo que quiere el jugador, ¿no? Entonces, esto durante muchos años fue un verdadero quebradero de cabeza para los diseñadores, claro, porque había la voluntad de contar historias, pero a la vez no había ni los medios, ni el tiempo, ni los recursos necesarios para contar esa historia. Con el tiempo, evidentemente, a medida que los dispositivos pues, tenían más memoria, más capacidad, pues las cinemáticas de introducción, el contar historias complejas, empezó a dejar de ser un problema, ¿no?
empezó a dejar de ser un problema y incluso pues se abrió un poquito, se abrieron las posibilidades del medio, ¿no? Y muy pronto muchos diseñadores y grandes estudios empezaron a explorar pues las posibilidades, ¿no? De estas cinemáticas, incluso de lo que era el primer acto, ¿no? Cómo poder hacer que ese primer acto fuese una experiencia jugable, ¿no? Y tenemos aquí el caso muy paradigmático de Half-Life 2. Ya la primera entrega del juego ya tenía una introducción, un primer acto jugable bastante largo, ¿no? En el que recorríamos todas las instalaciones de Black Mesa, ¿no? De un complejo militar y en el que no, bueno, era un recorrido en el que todavía no había, digásemos, enemigos, no teníamos ningún obstáculo, ni teníamos nada que temer. Bueno, sigo avanzando con los story tips de George Sichel. Hay uno que hace referencia a la simplicidad y la trascendencia. Buscar combinar estas dos ideas. La simplicidad, por ejemplo, haciendo que el juego, que el mundo del juego sea más simple que el mundo real, ¿no? Que las leyes físicas, por ejemplo, pues no apliquen, no sean tan rigurosas, ¿no? Como en el mundo real y podamos caer de un tercer o cuarto piso sin pues rompernos los huesos y que podamos seguir la partida, ¿no? Eso es aportarle simplicidad al juego. Y la trascendencia se la podemos aportar, pues eso, dándole al jugador, al personaje, atributos que nunca tendría en la vida real. Y una combinación efectiva de estos dos conceptos genera una experiencia de juego memorable. Jesse Shell también señala la importancia de mantener la consistencia en el universo que creamos y hace referencia sobre todo al infame puzzle de la cabra, ¿no? No sé si los que hayáis estudiado algo de diseño de niveles, supongo que lo habréis oído mencionar porque es un caso muy paradigmático, ¿no? En Broken Sword, un pequeño puzzle que nos aparece en mitad del juego cuando llevamos un buen rato de partida, en el que de repente el juego, que es una aventura gráfica que hasta ahora pues, ha planteado una serie de puzzles siguiendo unas lógicas pues, coherentes con el género y que no y que todo jugador pues, con más o menos habilidad pues podía saber cómo resolver, de repente planteaba un puzzle que no tenía nada que ver con las mecánicas del juego. Era un puzzle de timing, ¿no? Era un puzzle en el que teníamos que estar pendientes de la animación de esta cabra y en el momento en que hiciese una animación concreta era el momento en el que podíamos desplazarnos sin que ella nos embistiera, ¿no? Porque el problema es que nos quedamos como bloqueados, ¿no? En este punto del juego y la cabra, cada vez que intentamos avanzar por aquí y por allá, nos embiste y no podemos alcanzar esta escalera de aquí. Pues bueno, era una resolución de puzzle que fue muy polémica en su momento y a día de hoy se sigue considerando un error de diseño porque no era consistente, no era coherente. De repente el juego nos estaba pidiendo resolver un puzzle, un enigma, de una forma que hasta ese momento no nos habíamos encontrado, no se nos había requerido. No había habido hasta en el juego, hasta en ese momento, ningún puzzle que se pareciera a ese. Y por eso se considera un pequeño error de diseño. Y bueno, ya para ir acabando, porque me quedaré sin tiempo, pero nada, apuntar los últimos tips de Jesse Shell en el libro The Art of Game Design, que como digo os recomiendo fervientemente. Básicamente eso, jugar con los elementos inverosímiles que podamos aparecer, que podamos introducir en nuestro universo. Y manteniendo esa coherencia y esa consistencia a la que hacíamos referencia en el anterior consejo, también es bueno que sepamos cómo hacer especial nuestro mundo, ¿no? En el momento que tenemos que introducir algo que se salga de la rutina que estamos planteando, que se salga de esa lógica que nosotros queremos construir, ¿no? Eso es lo que hará que el juego sea especial, ¿no? y enganchar al jugador, ¿no? Eso es algo que ocurre mucho, por ejemplo, en géneros como la ciencia ficción o un género distópico en el que planteamos una lógica interna de ese universo, la estamos viendo en acción, la estamos viendo cómo funciona ese universo durante un buen rato de la película o del juego y de repente aparece un elemento que subvierte esa lógica, ¿no? Y de ahí los conflictos y las situaciones dramáticas interesantes que puedan surgir. Los clichés, que los hemos mencionado ya, pero
son también una herramienta a usar por el diseñador narrativo, por el guionista. Y Jesse Hell también los pone, les da un gran peso, les da una gran importancia a los clichés, pero insiste en eso, en que hay que usarlos con mucho criterio, porque los clichés son un arma de doble filo. Por una parte, nos ayudan mucho a ubicar al espectador, porque el espectador se acuerda de haber visto esto en otro juego, en otra película, en otra pieza de ficción, le resulta familiar esa situación, le resulta familiar ese personaje, este nudo argumental, pero a la vez, claro, si le resulta familiar y la situación se desenvuelve o se resuelve, pues como mandan los cánones, como ya hemos visto en tantas otras cosas, claro, eh, no estaremos ofreciendo algo nuevo, ¿no? Ya os digo, ya para acabar ya el de esto, que ahora ya me estoy pasando ya un poquito de la hora, solamente eso, a la necesidad que apunta Jesse Shell de un mapa, ¿no? De dibujar el espacio en el que estamos y cómo eso muchas veces le da vida le da vida al juego y al universo que tenemos. Comenta Geray que, más allá de la posibilidad de crear distintos caminos o finales, ¿cómo dirías que afecta el hecho de que los juegos sean interactivos a cómo se involucra o recibe el jugador la historia? Si ayuda a ese fin, a lo que estábamos hablando ahora, a que se meta más en ella. Sí, sí, por supuesto, claro, hombre, la interactividad te ofrece un grado de inmersión. Ahora, me estáis viendo, ¿no? Ahora en la cámara, me estáis viendo por la cámara. Sí, sí, se te ve. Estos libros, los Elige tu propia aventura, esto es aquí ya es también, esto es literatura inmersiva, ¿no? En la que tú tienes que completar el relato. En el momento en que ya le estás pidiendo al jugador que participe, ya de algún modo ya lo va a sentir más suyo, ¿no? Y el final, si es un juego con varios posibles finales, ¿no? Como me plantea, o que se ramifica, pues bueno, pues el jugador tiene, aparte de que tiene esa opción de la rejugabilidad, y que será una experiencia completamente nueva la siguiente partida, pero el jugador siempre le quedará esa sensación, por otra parte, falsa, porque no deja de ser un camino que ya nosotros como diseñadores le hemos planteado, pero esa falsa sensación de un poco de libre albedrío, ¿no? De esta ha sido mi partida y este ha sido mi camino y yo he acabado aquí pues porque he tomado las decisiones que he considerado, ¿no? Nos pregunta Daniel Orts, ¿cuál es uno de los juegos que más te ha enseñado de narrativa interactiva a ti como jugador? Bueno, hombre, pues sí, yo soy muy fan de este de aquí, pero lo enseño, ¿no? Bueno, el Stanley Parable. Stanley Parable, yo creo que supongo que lo conoceréis bastante. Stanley Parable, perdonad, no comentaré que no me encuentre uno con... Es un juego en primera persona fantástico que nos pone en la piel de un oficinista en un contexto muy kafkiano, que descubre de repente que está solo en las oficinas y, bueno, es un juego que es muy, a nivel de narrativa, es una auténtica virguería. Creo que son, no sé si tiene como 21 posibles finales, a cuál más loco, a cuál más dispar, y en el que se puede aprender muchísimo. Hay un diálogo constante, no hay un diálogo, es un monólogo, porque hay una voz en off que constantemente nos está machacando y que tiene no sé, un carácter muy incisivo y está increíblemente bien escrito y a nivel de lo que os digo, de posibilidades narrativas del videojuego, es un juego que te, te da incluso un poco de vértigo, ¿no? De decir, ostras, realmente lo que se puede llegar a hacer, ¿no? En videojuegos. Algunas preguntas que tenemos están todas muy relacionadas a el iniciarse en todo este mundo de la narrativa. Entonces, a modo de resumen, preguntas de Laura, Ancor, Miguel Ángel, ¿algún consejo para empezar a la hora de empezar un proyecto a nivel narrativo? ¿Algunas referencias, cosas a tener en cuenta? Eso, ¿algún tip para empezar esa historia? Sí, yo creo que sobre todo es tener un poquito, hay que tener la capacidad de poder adaptarse a muchos géneros y muchos registros y haber consumido previamente mucho de todo, aunque sean, yo qué sé, géneros o formatos que no te interesen, que no te llamen la atención,
hay que mirárselos, hay que ver cómo están estructurados, cómo funcionan, a qué tipo de público le gustan, porque nunca se sabe luego a nivel profesional por dónde te puede salir un encargo, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, tener esa capacidad de estar muy nutrido de referentes para poder saber de qué te están hablando cuando alguien te está contando su proyecto, porque a lo mejor esa persona pues es una fanática de, yo qué sé, del Japón medieval, del Japón feudal o algo así. Yo mis alumnos siempre, cada año siempre hay alguno que me escribe un proyecto ambientado en el Japón feudal, no falla. Y yo a base de ir viendo los proyectos de mis alumnos ya me voy conociendo un poco este universo, pero es lo mismo que si un día, pues yo que sé, voy a trabajar con un estudio en el que están haciendo algo, pues, y me dan como de referencia, pues yo que sé, me dan de referencia algo más infantil, me pueden dar de referencia a la Patrulla Canina, por ejemplo. Pues me tengo que haber visto algún capítulo de la Patrulla Canina, claro que sí, tengo que saber. Es verdad, es que hay que estar un poquito al día un poco de todo en ese sentido. El consejo que puedo dar, pues eso, tener la mente muy abierta porque hay que ser todoterrenos y hay que poder adaptarse a todo tipo de géneros y formatos y consumir mucho audiovisual, mucho cómic, mucho videojuego, estar muy al día de todo porque es que serán esos mismos referentes los que te van a decir más adelante, no, quiero hacer como en ese juego o como en ese tal. Daniel nos pregunta, ¿cómo convencerías a un estudio que está trabajando en un juego principalmente mexicano que un guionista les ayudaría a hacer su juego algo mejor? Ya, Lo es que complicado. estabas comentando así un poco antes. Sí, Si crees sí. que existen límites que los guionistas o diseñadores no deberían cruzar en lo que respecta a esa emoción de los jugadores, Mm. o incluso hasta qué punto es legítimo manipular al jugador en lo emocional. No, eso es perfectamente legítimo, vamos, legitimísimo, ni una duda respecto a eso, no. El espectador quiere que lo manipulemos, lo desea, lo anhela, desde el momento en que paga la entrada del cine, desde el momento en que compra el libro, desde el momento en que empieza a jugar. No es una manipulación, o sea, manipular es, no sé cómo decirlo, es un verbo, tiene unas connotaciones negativas, pero no manipulamos. Nosotros, como guionistas, apelamos a las emociones del jugador en este caso. Pero sí, es decir, hay que hacerlo, ¿eh? Y el jugador ansía que lo hagamos. Hay un pacto no escrito entre el diseñador y el jugador en el cual el jugador dice, sí, cuéntame lo que sea, que yo me lo voy a creer, porque si la historia es buena y tú necesitas que yo me crea esto, aquello que llamamos la suspensión de incredulidad, ¿no? El jugador, vamos, lo compra. Siempre habrá un periodo de tiempo, o sea, en el que si más o menos representamos las cosas con un cierto orden y una cierta consistencia, el jugador va a ir comprando y luego ya llegará un momento en la historia en que dirá, bueno, a ver, ¿qué me estáis vendiendo? ¿Qué moto me estáis vendiendo? Pero de entrada los jugadores quieren introducirse en ese mundo, quieren formar parte de él, o sea, si se lo presentamos bien, no los estamos manipulando, al contrario, los estamos invitando, intentando hacerles ver que aquello puede mejorar, si es que realmente puede mejorar. Tienes que venderte a ti mismo, por supuesto, pues ya sea con tu trayectoria, pero es sobre todo convencerles de que quieres ayudarles a que su juego sea mejor, ¿eh? Y que su juego funcione más y que su juego pueda, y en el momento en que les puedes o logras hacerles ver que ahí hay si hay una voluntad de contar una historia o de apelar a algún tipo de emoción, es mucho más fácil. Porque entonces sabrás decirle, mira, tienes que tocar esta tecla, esta, y no las estás tocando. Entonces, si le puedes hacer ver, digásemos, en qué están fallando o en qué mejorarías tú, pues eso ya puede ser un buen pitch de ventas, ¿no? Un pitch de tu mismo trabajo. Podría ser esa una manera. Pero yo insisto, no todos los juegos requieren de un guion. Muchos sí, pero no todos. Y a veces no siempre es fácil. José Manuel nos pregunta que cómo afrontas normalmente la gestión de diálogos de diversos personajes con diversos resultados. Si recomiendas alguna herramienta que facilite dicha gestión. Sí, por supuesto. A ver, ahí por una parte os comparto pantalla, supongo que ya conocéis ChatMapper. ChatMapper es un software, creo que no recuerdo si es gratuito o igual tiene una versión de pago, pero ChatMapper es una herramienta fantástica
para hacer diálogos ramificados y incluso para hacer actividades docentes, por ejemplo, pero es muy intuitivo, es una herramienta, se ha usado para muchas novelas visuales y aventuras conversacionales y está muy bien, es muy intuitivo y muy fácil. Y luego hay otro que es Twine, el Twinery, Twine, ¿no? Sí, Twine. También este es completamente gratuito, es open source y funciona un poquito como ChatMapper, igual no tiene tantas prestaciones, pero está muy bien. También es muy práctico y algunas veces los he usado, algunas veces un estudio me ha dicho, no, que nosotros usamos nuestro propio motor de esto. Pues bueno, pues aprendes un poco cómo va y más o menos se parecerá un poquito a este o al otro. Pero sí, tanto ChatMapper como Twine pueden ser muy útiles, aunque a veces, dependiendo del proyecto, pues a veces directamente me piden o que lo escriban en un Excel, porque ya de ahí van a importar las frases al juego o a veces en un Word. Si es una cinemática y tienen que leerlo actores de voz, pues a veces me gusta hacerlo en formato correcto con un Celtics o un Final Draft, que son softwares de guión audiovisual y te dan la relación esa de una página, un minuto de duración, ¿no? De película. Pues bueno, pero ya os digo, sí, o a veces usando directamente un procesador de textos tipo Word, y con esto ya no te piden tampoco la gente de los estudios en sentido muchas virguerías. Si es un juego que es específicamente de diálogo ramificado y tal, lo más práctico es usar un ChatMapper o un Twine o a veces un software de creación propia del estudio que me he encontrado ya en alguna ocasión con estudios de, no, me he hecho yo mi propio programadores de estos que se vienen arriba y dicen, no, me hago yo mi propio motor de diálogos y ya está. ¿Algún libro o ensayo que recomendarías para profundizar mucho más sobre el tema de la narrativa? Así que nos diste ya alguno, pero bueno, si te quedó alguno en el tintero. Sí, yo creo que el de Jesse Shell está muy bien, y ¿cuál otros podría recomendar? A ver, hay alguno de Jesse Shell que está muy bien y si no, ¿cuál se me ocurre? Si hay el Interactive Storytelling, a ver, segundo es, ahora me estoy era Skolnick y era sí, Video Game Storytelling, sí, este de aquí. Este no está mal, es un manual es un manual escrito por un diseñador y escritor de videojuegos que se llama Skolnick, que ha trabajado en videojuegos de la Marvel y videojuegos, sí, creo que videojuegos de Marvel sobre todo. Y está bien porque es muy práctico. Está más planteado como una especie de manual de consulta que no como un libro académico y no está mal, ¿eh? O sea, los hay que también, no sé, ahondan más en la parte más académica, más teórica. Este es más práctico, pero sí, cuenta experiencias suyas, casos con los que se ha encontrado eh, y al haber trabajado él pues, en videojuegos AAA, pues la verdad es que ofrece una perspectiva interesante. Este y el de Jesse Shell quizá, pero hay muchos libros sobre narrativa interactiva que están muy bien y desde el ámbito académico los hay muy interesantes y más orientados al ámbito profesional, pues quizá este es uno de los que yo es uno de los que suelo usar también para mis clases. También este lo uso a veces. Pero bueno, ya os digo, ahí van saliendo muchas publicaciones en esta línea y las hay que están muy bien. Vale, pues nada, voy a hacerte un par de preguntas y ya con estas acabamos, porque hay muchísimas preguntas, sobre todo de opiniones, etcétera, y si no, al final esto se nos va a alargar. Pero bueno, esta que te comento es de Samuel y es que le gustaría saber cuál es tu opinión sobre la importancia de la narrativa transmedia y su potencial de cara al futuro. Hombre, a ver, está claro que las grandes marcas, ahora estoy pensando sin ir más lejos esto en los Star Wars y las Marvels, etcétera,
ya son completamente transmedia, y son productos y contenidos que están vivos en todos los medios posibles y mientras sean rentables, mientras se puedan comprar, van a hacer una versión de Los Vengadores en ese nuevo formato. O sea, no hemos visto el musical de Los Vengadores o el teatro, pero no tardaremos, ya, tarde o temprano los veremos. Entonces, claro, sí, yo creo que sí, que es algo que es está ahí, es que es inevitable. No sé si es algo que es solo reservado como a eso, a grandes productos, porque precisamente pues requieres de una gran inversión, ¿no? Para poder llegar a tantos medios tan distintos. Pero bueno, yo a veces sí, ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, en Super Epic, en un juego que escribí hace un tiempo, había una parte transmedia en el sentido de que del juego, pues bueno, te planteaba un mini puzzle y para resolverlo tenías que coger el móvil, descargarte una aplicación y resolver un pequeño minijuego. Bueno, era un pequeño contenido transmedia que normalmente los estudios, o sea, las distribuidoras, los publishers como Nintendo en este caso, porque el juego salió para Switch, lo ven con muy buenos ojos. En general les gusta mucho el que obligues al jugador, ¿no? A que por un momento levanten la vista de la pantalla y tengan que, ya sea para ir al ordenador o ya sea para hacer algo, ¿no? Que tengas que hacer algo en el mundo real. Bueno, sí, yo entiendo que sí, que es algo que va a ir a más y va a estar ahí. También hay públicos para todo. Hay públicos que estarán más abiertos y hay públicos que a lo mejor en el momento en que vean que tengo que dejar de ver la tele para hacer otra cosa, van a decir, uff, y lo quito. Claro, eso también es letal, ¿no? Habrá muchos diseñadores, habrá muchos publishers, digásemos, tanto de videojuegos como de cine, como de literatura, que eso querrán evitarlo a toda costa, ¿no? Pero sí, hay un público para el que el transmedia es muy atractivo. Y bueno, por parte de Tokyo School también darte muchas gracias por la asistencia. Nos ha parecido una charla súper interesante y ha sido un placer contar contigo. Y la verdad que yo por mi parte espero que podamos hacer esto más a menudo. Genial, ¿no? Pues muchísimas gracias y lo mismo digo, ¿eh? Un placer y un honor y mucho ánimo a todos los que estáis ahí, que ya veréis que muy pronto estaréis en el sector y estaréis ahí pendientes de la página de Steam de a ver cuántas descargas tenéis y mucho ánimo, hombre, que seguro que saldrán proyectos chulos.